A diferencia de los animales, el ser humano no viene al mundo equipado ni física ni intelectualmente de todo aquello que va a necesitar para vivir, para sobrevivir. Los animales, según las distintas especies, sí que es cierto que vienen al mundo ya con una preparación, no solo en sus instintos de supervivencia, sino incluso física. Ya traen su caparazón, ya traen sus garras, ya traen sus dientes, ya traen sus alas. De tal manera que vemos que los animales, al poco tiempo de haber nacido, a los minutos, a las horas de haber nacido, muchas veces ya son completamente independientes y se valen por sí mismos, cosa que no ocurre para nada en el hombre, el cual viene al mundo no solo desnudo de cuerpo, sino también desnudo en su equipamiento físico e intelectual, y va a requerir entonces de largos años de instrucción y de educación por parte de sus padres, por parte de la sociedad, para ahí sí con el tiempo estar en condiciones de valerse por sí mismo, sobre todo a través del uso de la razón, que es el instrumento, por decirlo así, por medio del cual el hombre crea, diseña, construye todo lo que necesita para vivir: las artes, las ciencias, la cultura, la política, etc. Lo anterior significa, palabras más, palabras menos, que el ser humano siempre empieza su camino dando fe a la enseñanza de otro, o es necesario que el ser humano comience su camino en la vida por medio de esta fe al maestro que enseña. El bebé, el niño, el infante, incluso todavía el adolescente, incluso el universitario, todavía el posgraduado, siempre hay implícita la necesidad de dar fe al maestro que enseña. Solamente cuando se ha llegado a ese nivel de preparación académica, como los doctorados, por ejemplo, se es ya capaz de producir conocimiento por uno mismo y entregar ese conocimiento a la sociedad. Pero si nos fijamos, en realidad durante la mayor parte de su vida el hombre está necesitado de ser enseñado, de ser instruido y por lo tanto de dar fe a los conocimientos del maestro que le transmite esa ciencia. Si esto no fuera así, si fuéramos a pensar que el ser humano puede, desde que nace, ya largarse a razonar, a pensar, a crear, a inventar, a desarrollar artes, ciencias, conocimiento, etc., estaríamos realmente pensando un absurdo que nunca ha existido y que no puede de hecho existir. Aquí hay una indirecta contra la teoría evolucionista que precisamente postula que el ser humano se ha desarrollado a partir de unos estadios primitivos, unas formas biológicas primitivas que han ido con el correr de miles y miles y miles y miles de años, pasando de lo menos a lo más, lo cual, según el principio de causalidad, viene siendo algo imposible, porque precisamente de lo menos no sale lo más, de lo inerte no sale la vida y de lo inconsciente no se produce la conciencia. ¿Y por qué les estoy diciendo todo esto? Porque el padre Calderón, en el libro que hemos estado en anteriores videos revisando, que es este que tengo acá, curso de física, que lo tengo impreso, como ya dije, porque realmente el libro como tal no existe, es un PDF que anda dando vueltas por internet, pero como libro no existe, por lo tanto pues la única posibilidad es imprimirlo para tenerlo en físico. En este libro, el padre, después de hacernos esta introducción comparando el equipamiento natural con el que vienen los animales al mundo,
versus el equipamiento, o más bien las carencias con las que viene. Muchas potencialidades, sí, pero las carencias con las que viene más bien el ser humano y la necesidad en la que está de ser instruido. Nos habla entonces de Adán. Se remonta el Padre al Génesis, la Biblia, la creación del hombre por parte de Dios. Y nos habla entonces el Padre de cómo Adán, siendo que debía ser principio de los demás hombres, fue creado entonces por Dios en estado perfecto, en estado de hombre maduro, adulto. Pero como Adán no solamente debía ser principio en cuanto a la generación biológica de nuevos seres humanos, sino que además debía ser principio en cuanto al gobierno, en cuanto a la transmisión de conocimientos, en cuanto a todo lo que se requería para que el hombre pudiera realmente tener vida humana. Pues nos dice el Padre que Dios creó a Adán no solo en la madurez física, biológica, para que se pudiera ya reproducir, sino que además lo creó en posesión de la ciencia de todas las cosas. La ciencia le vino a Adán como regalo de Dios, la ciencia de todas las cosas. Podemos imaginarnos nosotros algo así como una, y discúlpenme la comparación, pero algo así como una gigantesca enciclopedia de cualquier tipo, de cualquier cantidad de conocimientos biológicos, astronómicos, matemáticos, etcétera, etcétera. ¿Por qué debía esto ser así? Porque siendo Adán cabeza del género humano, creado en estado adulto, maduro, para procrear, debía no solamente procrear, reproducirse, sino que debía ser además cabeza en el sentido de gobierno de todos sus descendientes, y además debía estar en capacidad de entregarles no solo la vida, sino de criarlos, educarlos, y eso supone necesariamente en Adán la preexistencia de todos los conocimientos suficientes y necesarios para ello. Citamos al padre Calderón: para instruir y gobernar a la familia humana, Adán debía poseer tanto las ciencias naturales, que proceden de la luz natural, como la sabiduría sobrenatural, que procede de la luz de la fe. Entonces, podemos imaginarnos a Adán, cabeza del género humano, como un gran filósofo, como un gran teólogo y como un gran conocedor por especies infusas, y perdonen el tecnicismo, conocimiento infundido directamente por Dios en la inteligencia de Adán sobre todas las cosas de la naturaleza. De hecho, el Padre señala que una de las pistas que nos permiten entender que esto realmente fue así es el hecho de que en el Génesis Adán es convocado para que le ponga nombre a las cosas. El hombre puso nombres a todos los ganados, aves del cielo, a todos los animales del campo. No hubiera podido nombrarlos adecuadamente si no los conociera en su naturaleza. Aquí hay una reflexión bastante interesante que nos dice que cuando en el Génesis se nos cuenta que Adán fue puesto delante de todos los animales para que les pusiera un nombre, ello indica en Adán no solamente ese rango de cabeza de la creación, de principio de generación y de gobierno, sino además indica que Adán estaba en plena posesión del conocimiento de las naturalezas de todas estas cosas, de todos los animales, porque dice Santo Tomás que para poder poner el nombre debía previamente conocer la naturaleza. El nombre aquí no se refiere tanto al nombre en cuanto palabra, sino al nombre en cuanto signo de la naturaleza de la cosa.
para lo cual obviamente debe primero conocerla. Esa entonces es una primera pista, una primera señal que nos permite entender que efectivamente Adán fue creado por Dios, no solamente en estado de madurez física, sino además en plena posesión de todas las ciencias, de todas las cosas. Pero enseguida viene el pecado de Adán, de Eva, por causa del cual pierden la gracia sobrenatural que mantenía la voluntad del hombre y su inteligencia sometidos a Dios, y toda la naturaleza creada, toda la creación sometida al imperio de Adán y sirviendo a su beneficio. Este orden de cosas es roto por el pecado de Adán y de Eva, y más adelante también por el pecado de Caín contra su hermano Adán. Entonces dice el Padre, aunque no se le borró del espíritu a Adán después del pecado y a sus hijos, a sus descendientes, aunque no se le borró del espíritu todo lo que sabía, ya ni él ni sus hijos tuvieron la claridad interior ni la paz exterior para que pudiera darse una suficiente transmisión del conocimiento. Entonces el pecado viene a revolucionar el interior del hombre, de tal manera que ya no se cuenta con aquella fuerza, con aquella claridad preternatural con que contaba Adán, según los planes de Dios creador. Y entonces la transmisión que debía Adán realizar de estos conocimientos, esta enciclopedia del saber, pues empieza a verse afectada. Otras señales de que en aquellos tiempos tenían conocimientos los cita el padre del Génesis en el capítulo 4. Dice, Lamec tomó 2 mujeres, la primera llamada Adá y la segunda Silá. Adá dio a luz a Jabal, que vino a ser padre de los que habitan en tiendas y crían ganado, para lo cual se requieren amplios conocimientos. El nombre de su hermano era Yubal, padre de cuantos tocan la cítara y la flauta. Silá, por su parte, engendró a Tubal Caín, padre de todos los forjadores de cobre y de hierro. Una pequeña numeración de distintos artes que nos indican cómo la generación, los descendientes de Adán, estaban en plena posesión de los diversos artes y conocimientos necesarios para la vida en sociedad. Pero resulta que andando un poquito en el Génesis, vamos a la época de Noé. El pecado se había generalizado de forma terrible y, como todos sabemos, Dios envió el diluvio universal que borra a esta sociedad donde se había perdido la unión con Dios y lo único que se había conservado era esta enciclopedia de conocimientos. Entonces dice el padre Calderón, la sociedad que el diluvio borró era una sociedad de ciencia sin fe, de física sin teología, de cultura sin religión, de humanismo sin Dios. Esta cultura, esta sociedad fue borrada por las aguas del diluvio universal. ¿Qué se conservó de todos esos conocimientos? Lo que Noé pudo conservar y transmitir a sus hijos. Sem, Cam y Jafet, los 3 hijos que el Génesis nombra de Noé. Y otra señal de esa decadencia producida después del pecado está en la edad de esos grandes patriarcas, porque dice el padre, Noé vive 950 años, como los primeros hombres, pero sus hijos y sus nietos ya no van más allá de 500 años de vida. Y unas generaciones adelante, los bisnietos de Noé ya ni siquiera llegan a los 200 años de vida. Hoy el promedio de vida está
alrededor de 75 años, creo, más o menos. Y aquí viene algo bastante interesante, la generación que viene después de Noé, sus hijos Sem, Cam y Jafet. El padre cita entonces el Génesis capítulo 9 versículos del 25 al 27. Dice, ojo, maldito sea Canaán, siervo de siervos sea para sus hermanos. Y después dijo Noé, bendito sea Yahvé, el Dios de Sem, y sea Canaán esclavo suyo. Haga Dios dilatado a Jafet, habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán esclavo suyo. Fin de la cita. Esta triple sentencia, dice el padre Calderón, esta triple sentencia tuvo su consecuencia en el orden de la sabiduría. En la descendencia de Sem, las razas semíticas, se había de conservar la ciencia de Dios, la teología. En Canaán reinarían las tinieblas de la ignorancia, y en la descendencia de Jafet, padre de las naciones gentiles, se conservaría por divina protección una cierta rectitud en el uso de la razón. Tenemos entonces la descendencia de Sem, los pueblos semitas, como depositarios de la promesa teológica o de la herencia teológica, del conocimiento de Dios. Tenemos una maldición fuerte sobre Canaán que lo condena a ser esclavo de sus hermanos. Y tenemos una bendición o una promesa indirecta también a Jafet, donde Dios le dice, Noé le dice, haga Dios dilatado a Jafet, multiplíquese, habite en las tiendas de Sem y sea Canaán esclavo suyo. ¿Por qué estas maldiciones y estas bendiciones? Bueno, hay un episodio en el cual los hermanos Sem, Cam y Jafet se comportan los tres de manera muy diversa frente a su padre, frente a la desnudez de su padre, de Noé. Y entonces parece ser que Cam se burla de la desnudez de su padre, mientras que Sem y Jafet se portan con respeto. Entonces Noé lanza esta maldición y esta bendición. Entonces, ¿qué pasa? Dice aquí el padre que después de esto los distintos pueblos que se derivaron de Sem, de Cam y Jafet, pues se multiplican, se distribuyen por distintas áreas geográficas, y en cada uno de esos pueblos se va cumpliendo esta bendición y esta también maldición de los tres hijos de Sem. Pero la soberbia los llevó de nuevo al pecado. Y entonces viene en Génesis la narración de la construcción de la Torre de Babel, entre 500 y 800 años después del diluvio. Dios confundió sus lenguas y los obligó a dispersarse por todo el orbe. Se mezclaron por todas partes las enseñanzas divinas, esa ciencia que Dios le había infundido a Adán, que Adán había transmitido como pudo a su descendencia y que poco a poco había ido debilitándose, pero que había llegado también a los descendientes de Noé. Podemos creer que en gran abundancia. Es posible creer que en Noé todavía se conservaba un amplio conocimiento de la naturaleza. Noé todavía pertenecía a esa raza de grandes patriarcas que habían recibido como por línea directa esa herencia de ciencia. En el caso de Noé, ciencia natural y además ciencia sobrenatural, porque había sido fiel. Pero en sus hijos y en los pueblos que se derivaron de cada uno de sus hijos, pues este conocimiento cada vez más debilitado, cada vez más confundido, cada vez más pobre, acaba dispersándose y volviéndose, por lo tanto, más difícil de transmitir
después del episodio de la Torre de Babel, donde Dios confunde sus lenguas y los obliga a dispersarse y a mezclarse por todas partes. Dice el padre Calderón que este conocimiento natural y sobrenatural que había sido transmitido se mezcló después de eso en casi todas partes con mitos y leyendas. Y tal vez por eso vemos que en muchas religiones antiguas y corrientes de pensamiento protofilosófico de las sociedades antiguas se conservan ciertos rasgos de la verdad teológica primera, pero ya mezclados con un montón de tradiciones humanas que distorsionaban esa verdad que venía desde Adán. Entonces, a veces encuentra uno en algunos libros de historia o de filosofía unos paralelos entre algunos dogmas católicos, por ejemplo, y cosas que están presentes en la mitología nórdica, en la mitología hindú, entre los egipcios, entre los persas, entre los fenicios, etc. Y uno dice, ¿por qué tanta similitud? ¿Por qué tanta semejanza, a veces directa, entre dogmas de la fe y cosas de tradiciones religiosas de otros pueblos? Y claro, cuando uno entiende que todos desde Adán recibieron una misma herencia, una misma transmisión de conocimientos naturales y sobrenaturales, solo que eso se fue debilitando a causa del pecado, a causa de la división, a causa de la infidelidad, etcétera, etcétera, pues uno comprende cómo después de la dispersión y de la confusión de las lenguas en Babel, en los distintos pueblos se conservaron restos de esa verdad transmitida desde Adán, pero al mismo tiempo se fueron mezclando y distorsionando por otras tradiciones, mitos y leyendas que cada pueblo fue desarrollando por su cuenta, por decirlo así. Les leo entonces lo que dice el Padre. La bendición de Sem se cumplió en Abraham unos 1000 años después del diluvio y 2000 antes de Cristo, renovando la antigua promesa del Redentor hecha ya a Adán y Eva y conservando y haciendo progresar la tradición de Dios. Se cumpliría también la maldición de Cam, pues entre los pueblos que nacieron de él se dará la mayor degradación moral y religiosa. Y se cumplirá también la bendición de Jafet, que consistiría en una preservación de la razón natural, por la que conservaría su aptitud para recuperar más adelante, dadas las circunstancias correctas, el don de la fe. Uno de los 7, esto es muy interesante, uno de los 7 hijos de Jafet fue Javán, Iaón en griego, o Ión, de quien desciende el pueblo de los Iabones o Iones, es decir, los jonios. Fueron los primeros habitantes, o por lo menos de los primeros habitantes de la Grecia antigua. ¿Les suena los jonios? Creadores de la cultura micénica hacia el año 2000 a.C. En el siglo XII fueron desplazados más bien por la invasión dórica, emigraron a costas adyacentes del Asia Menor y fundaron las ciudades de Mileto, Éfeso, Samos y otras en lo que luego se llamaría la Jonia. Ahora sí seguramente les suena, donde nació la filosofía. En las colonias jónicas, en estrecho contacto con las culturas de Oriente, renació la ciencia de la naturaleza en un estado que podríamos llamar de orfandad. Claro, era la tradición de los conocimientos naturales, la bendición de Jafet, pero
le hacía falta la tutela teológica, la tutela del recto conocimiento de Dios. Dice el padre, la tradición religiosa estaba tan deformada que la razón no podía apoyarse en ella. Los griegos hicieron lo que pudieron con su instrumento favorito, que era la razón. Llegaron hasta donde ningún otro pueblo había llegado en cuanto a construcción de ciencias y conocimiento. De hecho, prácticamente todas las ciencias, si no las inventaron ellos, por lo menos las sistematizaron y las convirtieron realmente en ciencias, pero les hacía falta el conocimiento de Dios, que había sido promesa. Recuerden, Abraham había sido promesa hecha a Sem. El pueblo semita, los pueblos semitas iban a conservar el recto conocimiento de Dios. Los pueblos descendientes de Jafet iban a conservar como en bendición secundaria el recto uso de la razón. Uno, para volver a lo que decíamos ahorita, uno de los 7 hijos de Jafet, Ión o Yavón, de él descienden los jonios, que fundaron más adelante las ciudades de Mileto, Éfeso, Samos, donde nació la filosofía. ¿Recuerdan todos esos personajes como Tales de Mileto? Por ejemplo, esas ciudades del Asia Menor, de la costa del Asia Menor, donde nace la filosofía, donde se desarrolla el conocimiento de la naturaleza. ¿Y cuál fue la ciencia o la primera ciencia que buscaron desarrollar estos descendientes de Jafet? Pues dice el padre, investigaron cuáles eran los principios ocultos de las cosas que hacían que éstas cambiaran siempre de la misma manera. A estos principios los griegos los llamaron naturaleza. El problema entonces que plantearon los primeros científicos descendientes de Jafet fue la aparente contraposición de lo cambiante y lo permanente, o lo que es lo mismo, de lo contingente y lo necesario. Y la respuesta debería hallarse al descubrir la naturaleza, que es lo permanente y lo necesario de la cosa, de las cosas. La física entonces fue la primera ciencia que buscó la razón huérfana. Aunque no se dieron antes las matemáticas en Egipto, por ejemplo, es verdad que los egipcios y los babilónicos utilizaron recursos matemáticos sofisticados mucho antes que los griegos, pero no constituyeron esos conocimientos en un sistema lógico ordenado que pudiera recibir el nombre de ciencia. Fueron los griegos, comenzando con Tales, Pitágoras, etc., los que lo hicieron, y siempre aplicadas al conocimiento de la naturaleza. Los griegos tuvieron el don divino de saber pensar con rigor, investigando las causas y discurriendo, razonando con coherencia. Así cumplía la divina providencia con la bendición hecha a Jafet. Esta larga interpretación que hace el padre de algunos pasajes del Génesis nos lleva a comprender cómo surgió el interés por los estudios de la naturaleza, de la física. Física en griego significa naturaleza. Entre los pueblos del Asia Menor, que habían sido fundados por los jonios, que era uno de los 7 hijos de Jafet, que fue uno de los 3 hijos de Noé, que todavía era uno de los grandes patriarcas, 950 años, que recibió esa tradición de conocimientos naturales y sobrenaturales después del pecado de sus hijos, del pecado de todo el pueblo en Babel, de la confusión de las lenguas, de la dispersión por todo el mundo. Esta tradición de pensamiento correcto, este conjunto de conocimientos se debilita, se reduce, se conserva la parte religiosa y teológica entre los semitas descendientes de Sem y Jafet. El dilatado pueblo descendiente de Jafet conserva el recto uso de la razón, y aparece en los jonios el milagro de la filosofía, que se manifiesta en primer lugar como interés por el estudio de la naturaleza, por el estudio de las cosas físicas. De hecho, por eso a los primeros filósofos como Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, se les conoce con el nombre de físicos, precisamente por su interés en la naturaleza de las cosas. ¿En qué fallaba o qué le hacía falta a ese desarrollo de la razón natural
que realizaron los griegos, pues le hacía falta la tutela de la fe, la perspectiva o la fundamentación teológica. ¿Cuándo iba entonces a recibir este gran esfuerzo del pueblo griego por razonar de manera correcta sobre la naturaleza de las cosas? ¿Cuándo iba a recibir entonces ese, por decirlo así, bautismo? Cuando se cumpliera de nuevo la promesa hecha por Abraham a su hijo Jafet de entrar más adelante en las tiendas de Sem. Dice el padre Calderón que eso se cumplió cuando el pueblo semita dio muerte a nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles difundieron ya no solo a los israelitas sino a todos los pueblos gentiles la buena nueva traída por nuestro Señor, la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, y todos estos pueblos reciben esa fe, se bautizan y entran entonces a ocupar las tiendas del pueblo que había decidido dejarlas vacías, el pueblo semita, el pueblo judío. Y dentro de ese pueblo que recibe ahora la promesa, o en el que se cumple la promesa de entrar a las tiendas de Sem y traer consigo esa sabiduría natural que había sido conservada por los descendientes de Jafet, pues surge en el siglo XIII Santo Tomás de Aquino, y es el perfecto heredero de lo más alto del pensamiento griego, que fue Aristóteles, y de la teología católica, y por eso la fuerza tan grande de la herencia de Santo Tomás de Aquino. Es la obra de Santo Tomás es el punto de convergencia de Sem y de Jafet, por decirlo de alguna manera, sonando quizá un poco exagerado, atrevido, pero en Santo Tomás se encuentran dos mundos: el mundo de la promesa teológica, el mundo de la verdadera fe, el mundo de la verdad revelada, que es la teología, y el mundo de la sabiduría racional o de la sabiduría natural que bebió Santo Tomás de la fuente inigualable que era Aristóteles. Entonces la obra de Santo Tomás es aunar esas dos corrientes hermanas y entregarnos un sistema de interpretación de la realidad, del hombre, del mundo, de Dios, de nuestro origen, de nuestra vida y de nuestro destino, en el cual se reúnen por fin esas dos grandes corrientes que eran una sola en Adán y en algunos de sus descendientes, que se multiplicó, se dividió, se trastornó, y en Santo Tomás vuelve a unirse en un solo cuerpo de verdad, de doctrina, de realidad, de fe y de sabiduría.